Listo, pues entonces en esta sesión vamos a iniciar con el estudio de los espacios vectoriales. Aquí comentarles que a lo largo de los años los matemáticos se han encontrado con una gran cantidad de problemas para los cuales no ha sido posible obtener una solución de forma directa o considerando los conjuntos que en su momento... ahí me está cerrando el micrófono, por favor. Sí, entonces se encontraban con una gran cantidad de problemas y claro, la solución de estos no era posible obtenerlo considerando los conjuntos que en su momento, ¿sí?, ellos estudiaban. De allí que ha habido gran interés en ir ampliando ese tipo de conjuntos. En sí son estructuras, ¿sí?, estructuras matemáticas que fueron cada vez ampliándolo. Si bien nosotros este curso empezamos asumiendo que ustedes ya saben manejar los cuerpos, ¿sí?, o los campos, que realmente no es otra cosa que un conjunto, ¿sí?, de elementos que cumplen una cierta cantidad de propiedades y que en este conjunto se encuentran definidas dos operaciones, la suma y el producto, ¿ya? Pues algo similar va a pasar con los espacios vectoriales, que es una nueva estructura matemática. En sí, ya llenando de la definición, nos dice que un espacio vectorial, ¿sí?, para hablar de un espacio vectorial, lo primero que requerimos es un campo, ¿sí?, K, un conjunto no vacío, que lo vamos a denominar E, y dos operaciones, ¿ah? La primera de ellas se conoce como la operación suma. Aquí un poco les puede llamar la atención el hecho de que tenemos, ¿sí?, el operador suma encerrado, ¿sí?, con una circunferencia. Lo mismo sucede con el producto. Si bien ahí aparece el punto, pero tenemos encerrado con una circunferencia. Pues así las vamos a empezar a denotar al inicio del estudio, ¿sí?, a estas dos operaciones para intentar distinguir de la suma y el producto que lo manejamos a nivel de campo, ¿ya? Entonces, la primera de las operaciones vamos a llamar a suma, la segunda producto, ¿sí? En el caso que se tenga el campo, el conjunto no vacío y las dos operaciones, ¿sí?, que satisfacen las siguientes Las 8 ocho propiedades. propiedades. Ahí me está dando el micrófono, por favor. En ese caso, diremos que, ¿sí?, este cuarteto, formado por el espacio, la suma, el producto y el campo, es un espacio vectorial, ¿ya? Algo importante aquí, ¿sí?, que si bien no está escrito, ¿sí?, pero se encuentra justamente en la notación de las operaciones, es el siguiente hecho. Fíjense que la operación suma cumple con una propiedad muy importante, que es la siguiente, que se toman dos elementos, ¿sí?, X, Y, ¿ya? X pertenece a E, Y también pertenece a E, y lo que en el fondo se espera es que al realizar la suma de X más Y, el resultado también se encuentre en el mismo conjunto E. Esto es lo que se conoce como clausura de la suma. Esto lo voy a anotar en el lado derecho, ¿sí?, la clausura de la suma. En este caso, diríamos que si X, Y son elementos del conjunto no vacío E, ¿sí?, aquí se debe garantizar, y por ello coloco un por demostrar, ¿sí?, que X más Y también es un elemento del conjunto no vacío E. Esa es la primera, ¿sí?, de las propiedades en sí que se deben probar antes de aventurarnos en verificar las 8, ¿sí?, las 8 propiedades que colocan aquí, ¿ya? La segunda, respecto, en este caso, al producto.
estructura del producto. En este caso, se considera para el producto un elemento alfa que proviene de un campo K, un elemento X que proviene del conjunto no vacío E, y lo que se espera es que al realizar el producto, el resultado se encuentre en el conjunto E. ¿Ah? De ahí diremos lo siguiente: si alfa es un elemento de K y X es un elemento de E, aquí lo que se debe asegurar, y por ello colocamos un por demostrar, ¿sí? Lo que se debe asegurar es que el producto de alfa por el vector X se encuentre en E. ¿Sí? Esas son dos propiedades que siempre ustedes van a tener que verificar cuando trabajen con espacios vectoriales, salvo o cuando se intenta probar que un conjunto es un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Cuándo no lo van a probar? Cuando ya se les proporcione un espacio, ¿sí? Y a la vez se les asegure que este ya es un espacio vectorial. Si únicamente se les da un conjunto, ¿sí? Un espacio, digamos así, un conjunto de elementos, ¿sí? Y dos operaciones, pues lo primero hay que probar las clausuras, porque no va a haber siempre la certeza de que al tomar dos elementos del conjunto E y sumarlos, el resultado permanezca en el conjunto E. ¿Sí? En alguna literatura por ahí va a encontrar también que estas clausuras se denominan la cerradura de la suma y la cerradura del producto. Se utiliza este término cerradura en el sentido de que se toman dos elementos, ¿sí? Del conjunto E, esto para la suma, pues el resultado permanece en E. Se dice que el conjunto está cerrado, ¿sí? Que al realizar la operación suma, el resultado no abandona el conjunto. Algo similar para el producto, ¿sí? La cerradura del producto tiene relación con el hecho de tomar un escalar K, en K, perdón, un escalar en K, un elemento en E, ¿sí? Al realizar el producto, pues lo que buscamos es asegurar que ese elemento permanezca en el conjunto E. ¿Ya? Entonces, a tener mucho cuidado, ¿sí? Con la verificación de tanto la clausura como la clausura del producto y de la suma. ¿Sí? La clausura de la suma y el producto, o viceversa. ¿Ya? Una vez que ustedes aseguran que se satisfacen estas clausuras o estas cerraduras, pues allí sí nos aventuramos en probar las 8 propiedades que aquí aparecen. ¿Sí? De hecho, ya las vamos a revisar, algunas de ellas nos van a parecer muy familiares. Vamos. Ah, algo que aquí en la definición, ¿sí? Tampoco se lo detalla mucho, es el hecho de que la suma y el producto simplemente deben ser dos operaciones, ¿sí? Que en sí hay libertad para colocarlas, ¿ya? Aquí nos va a llamar un poco la atención cuando escribimos este tipo de espacios, porque hay total libertad para manipular la suma habitual y también manipular el producto habitual que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, para ello, vamos considerando lo siguiente. Aquí voy a hacer una separación. Y vamos del lado derecho. No, me deja desplazar. A ver, un segundo, tengo que poder desplazarme. Ya. Consideremos lo siguiente. Yo voy a colocar el color negro. Es decir, considere, ¿no?, el campo real y un conjunto E formado por los elementos, por ejemplo, -2, 0, 1, 3, ¿no?, junto
a las operaciones siguientes. X más Y igual colocar a 3 veces X menos 2 veces Y. Esto de aquí aplica para todo X y todo Y elemento del conjunto E. Por otro lado, alfa producto con X va a ser igual. Pensemos en pensemos en un alfa cuadrado por X. Esto de aquí, para todo alfa, elemento del campo, ¿sí? Y para todo X, elemento del conjunto E. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, que de momento he anotado, se ha proporcionado, fíjense, un campo, que en este caso es el campo de los números reales. Se ha proporcionado un conjunto E, que es un conjunto de elementos, ¿sí? No vacío. Y también se ha proporcionado dos operaciones. Estas operaciones no son las habituales, porque claro, ¿qué sucede si nosotros tenemos elementos enteros? Porque lo que se encuentra en el conjunto E, ¿sí? Son un par de números enteros. Entonces nosotros ya sabemos manipular los enteros, ¿sí? Cuando tenemos la suma de enteros, pues ¿qué es lo que hacemos? Tomar cada uno de los elementos y sumarlos. De manera que, por ejemplo, 0 más 3 me da como resultado el 3. ¿Sí? En el caso de la operación producto, ¿sí? Tener en cuenta que alfa es un elemento del campo, ¿ya? Entonces, al ser un elemento del campo, y este campo, al ser el conjunto de los números reales, yo tengo total libertad para elegir cualquier número alfa, ¿sí? Que pertenezca a los reales. Entonces, yo puedo tomar alfa igual a raíz de 3. ¿Estamos? Entonces, bajo esta definición de suma y esta definición de producto, iniciemos verificando, ¿sí? Si se satisfacen las clausuras. ¿Ya? Entonces, lo primero. Vamos con la clausura de la suma. ¿Ya? Recuerden que el objetivo aquí es el siguiente. Que si X y Y, probar que si X y Y son elementos del conjunto E, ¿sí? Se debe probar, se debe verificar que X más Y también sea un elemento del conjunto E. ¿Ya? Aquí voy a colocar en otro color. Vamos en colorante. Y aquí yo les digo lo siguiente. Pensemos en qué sucede si tomo X igual a menos 2 y tomo Y igual a 1. ¿Sí? Si X toma el valor de menos 2, fíjense cómo debo tomar un elemento X que esté en E, y claro, en E tengo el número menos 2, Y también debe estar en E, claro, en E tengo el número 1. Entonces, ¿qué sucede si tomo estos dos valores del conjunto E y realizo la operación X más Y? ¿Ah? Al realizar la operación X más Y, yo no puedo sumar directamente menos 2 y 1, es decir, el resultado es menos 1. No, ¿por qué? Porque sobre este conjunto, de momento,
tengo dos operaciones, ¿sí? Una para la suma y una para el producto que debo respetar. ¿Ya? Entonces, debo sumar de acuerdo, ¿sí? A esta forma de suma que me la han proporcionado. Entonces, vamos a aplicar la suma. Para ello, tener en cuenta que si sumo x más y, el resultado va a ser igual a tomar 3 veces el valor de x, que en este caso sería 3 por menos 2, menos 2 veces el valor de y, menos 2 por 1. El resultado, 3 por menos 2, menos 6, menos 2 por 1, menos 2, menos 6 y menos 2, menos 8. Pues fíjense qué sucede aquí. El resultado de x más y no pertenece al conjunto E. Entonces aquí está un claro ejemplo, ¿sí? De que en ciertas ocasiones o bajo ciertas operaciones, digamos, si un conjunto bajo ciertas operaciones de suma o de producto, ¿sí? No satisfacen las propiedades de cerradura o de clausura. ¿No? Vamos con el siguiente. Digo, ya, aquí he dado un contraejemplo, ¿sí? He dado un contraejemplo que pone en evidencia que no se satisface la clausura de la suma. Vamos ahora a la clausura del producto. ¿Ya? Recordemos que para verificar la clausura del producto, lo que hago es tomar un escalar, ¿sí? Alfa en el campo. Entonces digo, si alfa es un elemento de K y X es un elemento del conjunto E, lo que debo probar es que alfa multiplicado por X, ¿sí? Sea un elemento resultante, ¿sí? O un elemento que pertenezca a E. Pensemos aquí en qué sucede si hacemos lo siguiente. Yo tengo libertad para escoger cualquier valor, ¿sí? De alfa en el campo. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente, pensemos en qué sucede si tomo alfa igual a la raíz de 5, ¿sí? Y voy a tomar x igual a 3. Pues entonces voy a realizar la operación producto. Tomo alfa y debo multiplicarlo por x. Esta operación es equivalente a tomar alfa y elevar al cuadrado. Tomaría el valor de raíz de 5 y le elevo al cuadrado. Y eso voy a multiplicar por el valor de x. En este caso, el valor de 3. ¿Ya? Raíz de 5 al cuadrado, pues aquí puedo simplificar, me queda 5 por 3, 15. Otro claro ejemplo, ¿sí? Que al operar del modo que aquí se señala, al realizar el producto de un escalar, ¿sí? Por un elemento del conjunto E, de acuerdo a lo que aquí se señala, el resultado, ¿sí? Pues abandona el conjunto. ¿Sí? Entonces no se satisface, fíjense en este caso, no se satisface la clausura de la suma, ni tampoco se satisface la clausura del producto. Y esto, ¿sí? Se debe, ¿sí? A que las operaciones de suma y de producto, ¿sí? Son distintas a las habituales, eso por un lado. Pero también, ¿sí? Aquí tiene mucho que ver el conjunto E. Porque el conjunto E, ¿sí? Bajo las operaciones habituales tampoco va a verificar que es un espacio vectorial. Es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Si bien ya hicimos el estudio,
Voy a separar esta parte. A ver, voy a intentarme desplazar al lado derecho nuevamente. ¿Ya? Y ahora voy a colocar el siguiente enunciado. Hasta mientras sigan preparando todas las preguntas que tengan, ¿no? Ahora, considere Chucha, y el espacio el vectorial ya valió. campo. A ver, por favor, si me cerrar los micrófonos. A ver, considere si el campo K es igual al conjunto de los reales y E es igual al conjunto, ¿sí?, de elementos menos 2, 0, 1 y 3, aquí junto a las operaciones habituales. Aunque más que habituales suelen utilizar el término usuales, junto a las operaciones usuales. ¿Ah? Entonces, cuando tomemos X y sumemos con Y, pues sencillo que vamos a hacer, tomar el elemento X y sumar con el elemento Y, bajo la operación suma usual, la que ya conocemos. Igualmente, al realizar el producto de escalar por vector, en este caso alfa por X va a ser igual a alfa multiplicado por X. ¿Sí? El producto que ya conocemos. Pues la primera operación aplicaría para todo X y todo Y en el conjunto E. La segunda aplicaría para todo alfa en el campo K y para todo X en el conjunto E. Pues vamos de ahí. Vamos a verificar la clausura de la suma. De momento no estamos realizando unas demostraciones formales, ¿sí?, para la clausura de la suma ni tampoco la clausura del producto, porque en estos casos es fácil mostrar un contraejemplo. Pero ya cuando desarrollemos toda la teoría, y pues por ahí nos encontramos con algunos ejercicios, ¿sí?, que incluso en los cuales se desconozcan los elementos que están en el conjunto E, allí sí realizaremos unas demostraciones algo más formales. ¿Sí? De momento ese no es el fin. Entonces, en la clausura de la suma, vemos si X y Y son elementos del conjunto E, lo que en sí tengo que asegurar es que al tomar X y sumar con Y, este resultado debe permanecer en E. ¿Ya? Y aquí, digamos, pensemos en qué sucede si tomo X igual a 1, Y igual a 3. Pues entonces la suma de X más Y sería igual a tomar X, sumar con Y. Es decir, tomar 1, sumar con 3. Y 1 más 3 me da como resultado 4. Y 4 no pertenece a E. ¿Ah? Por otro lado, la clausura del producto. En este caso, pensemos en qué sucede. Bueno, aquí vamos a notar primero lo que se debería verificar, que si alfa es un elemento de K y X es un elemento de E, por demostrar que alfa por X pertenece a E. Entonces pensemos en qué sucede si, recuerden que tengo total libertad para tomar cualquier valor del campo K. Entonces yo puedo, ¿sí?, ser un poco creativo y tomar alfa igual a raíz de 7. ¿Ya? Y voy a tomar X igual a 1.
¿sí? Podría tomar igual a -2 o tomar igual a 3. El ejemplo que no me sirve aquí es tomar x igual a 0. ¿Y por qué razón? Porque posteriormente lo que voy a hacer es tomar alfa, multiplicar por x, ¿sí? Y quiero poner en evidencia que este producto o el resultado de este producto, ¿sí?, abandona el conjunto E. Entonces, claro, si tomo alfa igual a raíz de 7, y esto tengo que multiplicarlo por 1, el resultado va a ser raíz de 7. Y claro, raíz de 7 no es un elemento del conjunto E. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí puesto en evidencia que el mismo conjunto E con el que se trabajó anteriormente, ¿sí?, y sobre el cual se había en primera instancia modificado las operaciones de suma y producto, ¿sí?, tampoco verifica que satisface las clausuras empleando las operaciones usuales. Entonces, claro, en el fondo aquí hay un problema y ese problema se debe, ¿sí?, a que el conjunto E es un conjunto muy reducido. Entonces, varias de las operaciones que se pueden realizar con sus elementos, ¿sí?, bajo las operaciones usuales van a abandonar el conjunto. ¿Ya? Si bien no todas, por ejemplo, pensemos en qué sucede si tomo el -2 y sumo con el 0, bajo la operación usual, pues, obtengo el mismo -2. ¿Sí? Entonces ese elemento sí pertenece, o ese resultado sí pertenece a él. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, tome el -2 y sume con el 3. ¿Sí? Pues el resultado va a ser 1. Y 1 sí se encuentra en el conjunto E. ¿Ya? Otras operaciones que abandonan el conjunto E. Pues bastaría tomar el -2 y sumar con 1, el resultado -1, ¿sí?, y ese elemento no se encuentra en el conjunto E. ¿Estamos? En nuestro primer ejemplo, en el que habíamos modificado las operaciones, pues vamos a poder a identificar, a poder identificar una mayor cantidad de combinaciones, ¿sí?, tales que al sumar esos elementos, pues el resultado abandona el conjunto E. Vamos. Por ejemplo, bastaría tomar x igual a 0, y igual a 3, con lo cual tendríamos como resultado -6. Y claro, el -6 no se encuentra en el conjunto E. Vamos. Ahora sí, todas las preguntas que tengan sobre esta primera parte que hemos hablado. Profe, disculpe, yo quería preguntar qué determinan los Ay, valores levantando la manito, por favor. Gustavo, ayúdame levantando la manito, por favor. sí, profe. A ver, Disculpe, vamos yo primero con quería Gustavo. preguntar Ya. qué determinan los valores del conjunto E. O sea, para que abarque más valores o menos. Porque de eso Ah, depende ya. si la clausurativa Pues, se... ¿por qué el conjunto E en este ejemplo tiene únicamente 4 elementos? ¿Sí? Bueno, eso ya depende mucho de este conjunto. De hecho, se les va a proporcionar siempre, ¿sí?, para el estudio, un conjunto de elementos, ¿sí? En este caso hemos considerado un conjunto con 4 elementos. Podríamos considerar un conjunto con una mayor cantidad de elementos, ¿sí? Pueden ser conjuntos finitos o podrían ser conjuntos infinitos, ¿ya? Aquí ya va a depender del enunciado, sí, o del interés que se tenga para averiguar si un conjunto, ya sea finito o infinito, junto a dos operaciones, satisface la estructura de espacio vectorial o no satisface. ¿Ya? Aquí, claro, como es la introducción recién sobre los espacios vectoriales, yo he creído conveniente colocar un conjunto finito. Porque aquí es muy sencillo y darse cuenta que bajo ciertas combinaciones que se tomen de elementos de conjunto E junto a las operaciones, pues es fácil poner en evidencia que el resultado abandona el conjunto E. Pero aquí, este conjunto E, recuerden, es un conjunto no vacío. Nada más es lo que me dice la definición. E debe ser un conjunto no vacío. Puede ser finito, infinito, ¿sí? Ahí va a haber total libertad y pues ya en cada uno de los enunciados que se les va a proporcionar, y allí va a estar
bien claro cuál va a ser el conjunto que se considere, ¿sí?, para cada ejercicio. José, Profe, para las operaciones del espacio vectorial, yo las puedo definir como quiera, ¿verdad? no, tú no las defines. Esas operaciones, ¿sí?, igualmente se les proporcionan en los enunciados, porque hay interés de estudiar un cierto conjunto bajo ciertas operaciones. Entonces, el Pero, conjunto, el campo y las operaciones se los proporciona en el enunciado. ¿Ah? pero, ya, Ustedes únicamente tienen que considerar ese conjunto y esas operaciones y verificar si se satisface todas las condiciones de espacio vectorial. o sea, pero Pero ya, ustedes no pueden manipular las que, operaciones. que yo quiera así crear un campo o algo así, entonces yo puedo definir las operaciones como yo guste. Sí. Ah, sí, ahí sí. Ahí estamos en otro escenario, claro. Si lo que busco es verificar que un cierto conjunto bajo dos operaciones que me las invento, ¿sí? Quiero verificar que ese conjunto bajo esas dos operaciones forma un espacio vectorial, pues ahí sí tengo libertad para, ¿sí?, construir, mejor, más que construir, sería definir esas operaciones. Vamos. Claro, podría colocar una suma un poco extraña, igual un producto totalmente extraño respecto Pero al usual, al se que debe, ya se todos de- conocemos. se debe cumplir que en la suma sea estrictamente una suma, o por ejemplo, yo puedo en la suma poner un producto y en el producto poner una suma. Sí puedes hacer aquello. Es que tienes total libertad. O sea, Tienes esos total solo son libertad. como que ¿Sí? operadores, yo puedo poner lo que sea. Exacto. Ya. Exacto. Nosotros hasta la clase, al inicio de la clase de hoy, pues asumimos que conocíamos una sola definición de suma para cada conjunto. Claro, ustedes ya sabían cómo se suman los números reales, cómo se suman números enteros, cómo se suman vectores en R2, vectores en R3. De hecho, también se les enseñó en este curso cómo se suman matrices, ¿no? Son operaciones que ustedes ya las dominan. Claro, ¿qué es lo que pretendemos aquí? Pues considerar los mismos conjuntos, los conjuntos de números reales, de números naturales, de matrices, y ahora verificar que esos conjuntos, bajo unas nuevas operaciones, ¿sí?, adquieran o no la forma o la estructura de espacio vectorial. Es lo que estamos buscando en el fondo. Listo. A ver, Gustavo, ¿alguna duda más? Profe, tenía también otra duda. Entonces, ¿se podría decir que hay valores para los que la propiedad clausurativa no se cumple y para los que sí se cumple? En algunos ejercicios sí. Hay algunos casos para los que no se satisfacen, ¿sí?, las clausuras o las cerraduras, ¿sí? Pero si tal vez modificamos el conjunto, modificamos la operación, pues ya va a ser posible que se tenga, en este caso, se tenga que se satisfacen las clausuras de la suma del producto. Aquí, por ejemplo, es fácil hacer lo siguiente, aprovechando tu pregunta, Gustavo. A ver, voy a desplazar un poquito hacia el lado derecho y voy a trabajar con el mismo conjunto. Voy a separarlo. Y tenemos lo siguiente. A ver, considere el campo K igual a los números reales y E igual al conjunto con elementos -2, 0, 1 y 3, ¿ya?, junto a las operaciones siguientes. X más Y, ¿sí?, va a ser igual a X, ¿no? Y por otro lado, alfa por X va a ser igual también a X. ¿No? Fíjense. He alterado la operación suma y la operación producto usual.
Sí, he colocado estas nuevas operaciones. Entonces, lo primero debería aplicar para todo X y todo Y en E. De hecho, en el primero podría mejor colocarle que la suma de X más Y me dé como resultado Y. Y en el segundo caso, que alfa por X, ¿sí? Me dé como resultado el alfa. Esto para todo alfa en K y también para todo X en E. ¿Sí? Entonces, claro, si vamos a sumar X más Y, tomaremos entonces dos elementos del conjunto E. Esto es muy importante tener claro que los elementos que se van a sumar deben pertenecer al conjunto E. Y al sumar los dos elementos, pues el resultado va a ser simplemente el segundo elemento que se encuentra inmerso en la suma. De manera que si tomo menos 2, bueno, aquí no voy a colocar la clausura, simplemente me voy aquí a centrar en la suma. Veremos. Y me pregunto, ¿qué sucedería si tengo que sumar menos 2 más 0? Pues de acuerdo a nuestra operación, el resultado será 0. Si luego tengo que sumar 1 más 3, el resultado sería 3. ¿Ah? Entonces aquí es fácil verificar que para todas las posibles combinaciones, ¿sí?, de dos elementos que se puedan extraer del conjunto E y sumarlos, el resultado siempre va a ser un elemento que pertenezca a E. Lo mismo va a pasar con el producto, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el producto. Pues aquí, si bien yo tengo total libertad de elegir cualquier valor de alfa, entonces, se puede decir, a ver, consideremos alfa igual a raíz de 13. ¿Ya? Y voy a considerar x igual a menos 2. Pues entonces, alfa por x, ¿sí?, lo que sería raíz de 13 por menos 2, de acuerdo a mi operación, ¿a qué es igual? De acuerdo a mi operación, esto va a ser igual a menos 2. Y menos 2 es justamente un elemento de. Fíjense que el mismo conjunto que estudiamos hace unos minutos, bajo estas dos nuevas operaciones, pues ya satisfacen la clausura de la suma y la clausura del producto. ¿Sí? Y no satisfacen únicamente para el caso que se muestra allí, satisfacen para todos los posibles elementos que se puedan tomar en el conjunto E. ¿Ya? Aquí algo que también hay que tener muy en cuenta, lo que nos dice la definición es que bueno, lo que yo les comentaba es que la operación suma, ¿sí?, debe ser cerrada para todo elemento de X y Y en el conjunto E. Pero en ninguna parte, ¿sí?, se exige que X y Y sean elementos distintos, ¿no? De manera que yo puedo también realizar la suma entre menos 2 y menos 2, ¿sí? Así puedo tomar X y Y igual al mismo elemento en el conjunto, y el resultado de esto va a ser realmente menos 2. Y este es un elemento que va a estar en E. ¿Vemos? ¿Ya? Pues ahora sí. Nuevamente volvemos a las preguntas. Entonces, me había preguntado Gustavo, entonces, ¿por qué escogíamos el conjunto con únicamente estos cuatro elementos? Pues porque diría que en un momento hay interés en verificar si ese conjunto, junto a ciertas operaciones, satisface las propiedades, ¿sí?, y alcanza una estructura de espacio vectorial. Vamos. Así. ¿Alguna pregunta más que tengan, chicos? A ver, Misael. Profe, alfa puede tomar valores del conjunto E. No. Alfa, sí, toma únicamente valores del campo. Eso es muy importante. Y puede tomar cualquier valor del campo, de hecho. ¿Ya? Entonces, aquí, si bien estamos trabajando con números enteros en el conjunto E, y claro,
en principio diría alfa puede también tomar el valor de -2. Claro, ¿y por qué puede tomar ese valor de -2? Porque -2 pertenece al conjunto de los números reales. ¿Sí? Pero en ningún momento alfa puede tomar un valor directamente de el hecho que en este caso sí coincidan algunos valores de E con valores de los reales. Sí, o sea, sí se puede dar aquello, ¿no? Que pues coincida. Pero recordar que el alfa siempre toma valores en el campo, ¿no? Y claro, aquí estamos recién introduciéndonos hacia el estudio de los espacios vectoriales, de allí que considerado un conjunto E, pues bastante sencillo, ¿sí? Un conjunto con 4 elementos enteros. Pero la idea es, ¿sí?, estudiar conjuntos mucho más complejos. Hacemos en conjuntos de matrices, de polinomios, ¿ya?, que van a ser los más habituales en este capítulo. Daniel. Sí, profe, una pregunta. Si es que en un ejercicio así nos dicen que analicemos si es un espacio vectorial, si es que ya de por sí no cumple alguna de las clausuras y concluimos que no es, simplemente no es espacio vectorial. Exacto, exacto, hacia allá es donde vamos. Justamente para que se satisfaga, ¿sí?, que un conjunto junto a dos operaciones y a un campo, ¿sí?, alcanza la estructura de espacio vectorial, pues debe satisfacer las dos clausuras más las 8 propiedades que aún no revisamos. Entonces, es muy importante ponerle interés a la comprobación de las clausuras, porque justamente una vez que se cumplen estas clausuras, pasamos a verificar las 8 propiedades, y esas 8 propiedades están basadas, ¿sí?, en la suma y el producto. Entonces, claro, se supone que la suma está bien definida, el producto está bien definido, y es por eso que podemos hacer uso de esas 8 propiedades o verificar esas 8 propiedades. ¿Ah? Mucho cuidado con saltarse esta parte, ¿ya?, porque si no se cumple alguna de las clausuras, pues las propiedades que vamos a revisar a continuación tampoco tienen por qué verificar. Sí, tampoco tienen por qué verificarse o comprobarse. Ya, pues entonces, a ver, Kevin, antes de pasarme ya a Profe, revisar las propiedades. ¿hay una necesidad que un campo tenga un orden? A ver, hay necesidad de que un campo tenga orden, es lo que has Ajá. preguntado. Sí. O sea, es por ejemplo con los complejos, porque según entiendo los complejos no tienen orden. Ya, sí, Entonces, pero ahí lo que nos interesa a nosotros es considerar un campo, ¿sí? No nos interesa que entre los elementos, ¿sí?, existe un orden. Porque para que un conjunto alcance una estructura de campo, pues lo que se exige es que primero se tenga un conjunto no vacío de elementos, se tengan dos operaciones, la suma y el producto, y se satisfagan 8 propiedades. Es lo que se tiene en el campo. A diferencia, claro, luego puedes un poco revisar lo que hoy vamos a exigir para que un conjunto se convierta en un espacio vectorial, lo puedes revisar con, ¿sí?, las exigencias que se tiene para que un conjunto se convierta en un campo. Entonces vas a notar que existen unas propiedades que en un caso se exigen y en el otro no. Pero a ningún momento estamos exigiendo que exista un conjunto ordenado. ¿Sí? El campo, aquí en este curso, asumimos que bien es el campo de los reales, el conjunto de los reales o el conjunto de los complejos. ¿Sí? Lo que más vamos a trabajar son, ¿sí?, conjuntos que toman en consideración un campo real. Es por ello que aquí lo que más se estudia son espacios vectoriales reales, a diferencia de si se toma un campo complejo. En este caso, estaríamos bajo el estudio de espacios vectoriales complejos. ¿Ya? Bueno, para las personas que vayan a estudiar matemática, tienen matemática aplicada, posterior a este curso, tienen complementos de álgebra, y es de allí donde van a profundizar el estudio de espacios vectoriales complejos. Aquí nos vamos a centrar más en el estudio de espacios vectoriales reales, ¿sí?
Van a ser muy pocos los casos en los que se considere un campo complejo. En la gran mayoría de ejercicios que se trabaje aquí, en este curso, el campo va a ser real. Daniela. Ya, profe, muy buenos días. Mi pregunta es, en estos espacios vectoriales, lo que quiere decir es que la suma y el producto están definidos. ¿Es esto de la suma, o sea, el ejercicio nos puede dar cualquier operación? Sí, aquí cuando se dice que se busca que la operación suma y la operación producto estén bien definidas, ¿sí? Lo que en el fondo se está buscando es que el resultado de sumar, ¿sí? El resultado de sumar pertenezca al conjunto y también el resultado de multiplicar pertenezca también al conjunto de estudio, en este caso al conjunto E. ¿Ya? Ya. Luego, las operaciones, pues ya el propio enunciado, ¿sí? En el propio enunciado se indica si son operaciones usuales las que se van a emplear o son operaciones modificadas. Aquí lo que se ha visto, ¿sí? De momento, son dos ejercicios en los que he modificado las operaciones y un ejercicio en el que he considerado las operaciones usuales, ¿sí? Pero todo esto ya viene dentro del enunciado. Ustedes no tienen que crear nada de operaciones. No necesitamos que se pongan creativos por este lado. Simplemente que verifique. Y la suma las operaciones la trabajaríamos así como, o sea, en números, como si estuviéramos en el campo de los reales, ¿verdad? Porque estamos en esto. La suma, bueno, aquí recordar que X y Y estamos trabajando como si fuese una suma real, porque el conjunto E, ¿sí? El conjunto es un subconjunto de los reales, si quieren verlo así. E es un subconjunto de los reales. ¿Ya? Pero recordar que el conjunto E puede ser un conjunto que almacene matrices o contenga matrices, contenga polinomios. ¿Sí? Entonces no podemos decir que siempre vamos a sumar X y Y como si se tratasen de números reales. No, en este caso sí, porque E es un subconjunto de los reales. Pero ya cuando el conjunto E sea un conjunto distinto a los reales, por ejemplo, las matrices, pues allí utilizaremos la suma matricial. Y es ahí donde diferenciamos la suma, ¿sí? Que tiene el circulito, o la suma, ¿sí? Usual. Eso ya lo veremos con más ejercicio más adelante. Ahorita mi interés es que quede claro la verificación de la clausura de la suma y la clausura del producto. Ya, muchas gracias, profe. ¿Ya? Claudia. Buen día, profe. Una pregunta. ¿Es necesario verificar con todos los elementos en este caso, de conjunto E, las Pues operaciones sí. o solo con dos? No, de modo general hay que verificar con todos. Y claro, luego haremos las demostraciones, como les decía, más formales. ¿Sí? Haremos unas demostraciones más formales. Porque claro, aquí lo que hemos hecho es simplemente mostrar contraejemplos. ¿Sí? Hemos puesto en evidencia que al tomar dos elementos del conjunto E y aplicar una de las operaciones, pues el resultado abandona el conjunto E. Fíjate que también al momento que yo coloco las operaciones, siempre al lado derecho coloco que esta operación debe ser válida para todo X y todo Y en el conjunto E. Lo mismo cuando coloco el producto, ¿sí? De alfa por X. Pues eso se debe verificar para todo valor de alfa y para todo valor de X. ¿Sí? Claro, alfa, elemento de campo, K, y X es un elemento de. Entonces no es válido que esas operaciones se cumplan únicamente para un par de elementos del conjunto E, sino que hay que verificar que se cumple para todos. ¿Ya? Camila. Profe, una pregunta. Lo que había dicho un compañero sobre que si no se cumple la clausura de la suma o la clausura de producto, se diría que no es un espacio vectorial. Sería que no sería un espacio vectorial para esos X. Para esa operación. Para esa operación, aquí puede suceder dos cosas. Que un conjunto, ¿sí? Junto a las operaciones y a un campo no alcanza la estructura de espacio vectorial, ya sea porque las operaciones no son las usuales, es decir, existe
alguna complejidad en las operaciones, y pues las operaciones son las que están enviando a los elementos por fuera del conjunto. Eso puede ser por un lado, ¿sí? O por otro lado, ¿sí? No se alcanza la estructura de espacio vectorial porque el conjunto E, ¿sí?, es un conjunto de elementos muy reducido, de manera que al realizar las operaciones, ¿sí?, no hay la posibilidad de que se tengan, ¿sí?, todos los posibles resultados, como en este caso. ¿Sí? Fíjate que en este caso, cuando utilizamos las operaciones usuales, pues justamente no se alcanza la estructura de espacio vectorial porque en E no se almacenan todos los posibles resultados, digámoslo así, de realizar las operaciones de sus 4 elementos, ¿no? Mientras que en el primer caso, el problema más fuerte estaba por la forma en cómo se sumaba y cómo se multiplicaba. ¿Sí? Entonces, de hecho, cuando tomas cualquier valor, por ejemplo, el -2, ¿sí?, el -2 y el 0, claro, el resultado que aquí va a aparecer sería un -6. Es decir, el -6 aquí no aparece. Pero, ¿qué sucede si tomas nuevamente el -2 y el 0 en el segundo caso, cuando la operación era usual? Dices, -2 más 0, -2. Miren, en ese caso, el resultado sí pertenece a E. Bajo una operación, el resultado no pertenece a E, bajo el otro sí pertenece. Pero claro, hay otras combinaciones para las cuales no es posible, sí, que pertenezca bajo la operación modificada y bajo la operación usual, como es el caso de 1 y 3. No, que 1 y 3 en la primera suma, ¿sí?, serían 3 por 1, 3, y -2 por 3, tendría -6. 3 y -6 menos 3. No, igual no verifica, de hecho no verifica. Y por acá, 1 y 3, 4. Ese elemento no está en E. Como te digo, puede verse a que el conjunto E, ¿sí?, es un conjunto muy reducido. Eso por un lado. Por otro lado, puede verse a la operación, a las que las operaciones se encuentran modificadas. Ya. ¿Alguna pregunta más que tengan, chicos? No. Pues listo. Entonces, una vez que ya hemos revisado un poco, ya tenemos más claro de qué van las clausuras. A ver, Jesús, antes de pasar a revisar las propiedades, ¿qué duda tienes? Buenos días, una pregunta. ¿Estos operadores, digamos, pueden estar representados al lado con una constante o así independientemente? También pueden tener constantes. Por ejemplo, entre las operaciones, ¿sí?, podríamos tener algo así. Voy a colocar en otro color. Operaciones. Pensemos de un campo de los reales. Pensemos del mismo conjunto E. O podemos pensar en otro conjunto. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, el mismo conjunto E. Y, por ejemplo, la suma de X más Y, yo la puedo definir como X menos Y más 2. ¿Okay? El producto alfa por X se lo puedo definir, por ejemplo, como X más alfa. O sea, aquí total libertad para ponerse creativos y colocar una expresión tanto para la suma como para el producto. Pero claro, esto no lo hacen ustedes. Esto lo hace la persona que coloca el ejercicio. Y lo que busca es verificar si este conjunto, junto al campo y junto a estas dos operaciones, alcanza la estructura de espacio vectorial. Nada más. ¿Sí? Entonces, no debería llamarle la atención si encontrarse con este tipo de operaciones, ¿sí?, en las que se sume una constante o en algunos casos se multiplique por alguna constante también, cierto elemento. ¿Ah? Listo, entonces. Una vez que se tiene ya el campo, se tiene el conjunto, se tienen las dos operaciones y además se han verificado las clausuras o las cerraduras, ¿sí?, de estas operaciones, pues pasamos a verificar 8 propiedades. Las 4 primeras, ellas relacionadas a la suma,
¿sí? Y las 4 siguientes relacionadas al producto, ¿sí? Entonces, la primera de ellas nos dice que se debe verificar la asociativa de la suma. Pues para todo valor X, Y y Z que se encuentre en E, ¿sí? Se debe verificar que la suma de X más Y junto a la suma de Z debe dar el mismo resultado que primero sumar Y más Z y ese resultado, luego sumarlo con X. ¿Ya? Entonces, claro, así observando, decimos esta propiedad, pues es muy familiar para nosotros. Esta propiedad asociativa siempre se verificaba, pero claro, siempre se verificaba porque estábamos trabajando sobre el conjunto de los números reales. Y pues el conjunto de los números reales, aunque ustedes no lo sabían, es un espacio vectorial bajo las operaciones usuales. Entonces, es por ello que estas operaciones nosotros las vemos como que muy, sí, usuales, operaciones del día a día que siempre se verificaban. Pero pensemos en qué sucede, por ejemplo, en el primer caso, en el cual teníamos X más Y, que era igual a 3 veces X menos 2 veces Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedería? Vamos, a ver, voy a borrar esto de las operaciones. Aquí vamos a poner en evidencia que para ese conjunto nos satisface algunas propiedades. Entonces, a ver, lo cerramos. Y vamos a colocar asociativa. Entonces, pensemos, recuerden en esta operación, ¿no? La primera operación que se tomaba X más Y era igual a 3 veces X menos 2 veces Y. Entonces, me pregunto a qué será igual. Por ejemplo, X más Y. Y esto más Z. Entonces, en principio diría, mira, como estoy sumando, o debo sumar primero X más Y, ¿sí? Pues, sumar X más Y implica en tener 3 veces X menos 2 veces y a este resultado, ¿sí? En el caso, claro, obviamente en el caso que ya el resultado que arroje pertenezca a E, y por eso la importancia de verificarlo primero las capsuras, claro, porque si al sumar X más Y para todo X y todo Y, estoy seguro que el resultado va a estar en E, pues entonces aquí lo que tengo es un nuevo elemento de E que se va a sumar con un Z que también está en E. Entonces aquí tengo nuevamente la suma de dos elementos que están en E. Como existe garantía, diría como existe garantía de que el resultado va a permanecer en E, pues puedo llevar a cabo esta suma. Al llevar a cabo esta suma, a ver aquí, no, está bien. Vamos a llevar a cabo esta suma, tendría 3 veces el primer elemento, en este caso 3 por 3x menos 2y, y a eso le restamos 2 veces el segundo elemento, menos 2 veces z. O sea, aquí el resultado que se tendría sería 9 veces x, menos 6 veces y menos 2 veces z. Por otro lado, ¿qué sucede? ¿Sí? Primero tomo x, sumo al resultado de y más z. Pues claro, obviamente aquí lo primero que se debería sumar es y más z. Entonces tendría x más aquí y más z, ¿sí? Sería igual a 3 veces y menos 2 veces z. Esto de acuerdo a la definición que estamos considerando de suma. Bueno. Y ahora, como hay certeza de que el resultado se encuentra en E, porque estamos asumiendo que se satisface la clausura de la suma, ¿sí? Entonces el resultado está en E, como X también está en E, al final voy a sumar nuevamente dos elementos que están en E. ¿Qué es lo que espero? Que ese resultado siga en E. Entonces aquí, fíjense, tendría 3 veces el primer elemento, sería 3 veces X, menos 2 veces el segundo elemento. 3 por Y menos 2 por Z. El resultado, 3 veces X menos 6 veces Y más 4 veces Z. Aquí se pone en evidencia, fíjense para este ejercicio tan simplecito,
esta propiedad asociativa no se verifica. ¿Sí? No se verifica. Entonces, a tener mucho cuidado, porque ya me ha pasado en anteriores semestres, y claro, aquí a los estudiantes se les muestra las propiedades que deberían verificar, y pues asumen, dicen, no, esta propiedad asociativa siempre se cumple. Sí, hasta ahora la conmutativa, esto siempre se cumple. El neutro siempre va a ser el cero, y cosas así. Claro, no están tomando en consideración que ahora estamos trabajando con conjuntos que no necesariamente son los números reales. ¿Estamos? Y también, por otro lado, estamos trabajando con operaciones que no siempre son las usuales, como es este caso. Estoy trabajando con una operación distinta al usual. Pues hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? La segunda de las propiedades, lo que exige es verificar la conmutativa de la suma. Pues que para todo X y todo Y en el conjunto se tenga que X más Y arroje el mismo resultado que Y más X. Pues aquí esta propiedad conmutativa es fácil darse cuenta que no se va a satisfacer para la misma operación que consideramos anteriormente. Porque claro, si sumo X más Y, me da como resultado 3 veces X menos 2 veces Y. Pero ¿qué sucede si sumo Y más X? Pues el resultado va a ser totalmente diferente. 3 veces Y menos 2 veces X. ¿Vemos? Eso a tener en cuenta. Luego, la tercera de las propiedades exige lo siguiente, ¿sí? Que se identifique al elemento neutro. Pues lo que nos dice es que debe existir o debemos poner nosotros en evidencia que existe un elemento del conjunto E al cual lo vamos a denotar por 0 sub E, ¿sí? O simplemente el 0, aunque mi recomendación es que utilicen el 0 sub E, al menos en las siguientes 2 semanas, hasta que ustedes ya estén, ¿sí?, totalmente familiarizados con las operaciones, con trabajar en espacios vectoriales. De allí, pues, ustedes ya van a estar en la capacidad de identificar cuándo se trata de un 0 escalar y cuándo se trata de un 0 del espacio vectorial. Mi recomendación, trabajar con él, la notación de 0 sub E. Pues entonces lo que se exige es que se ponga en evidencia un elemento del conjunto E, ¿sí?, tal que para todo X del conjunto E se tenga lo siguiente, que X más ese elemento neutro sea igual a sumar el elemento neutro más X, ¿sí? Y esto arroje como resultado el X. Aquí algo importante, que si ya se verifica la propiedad conmutativa de la suma, pues directamente aquí podríamos simplemente probar que X más 0 es igual a X. Y nos saltamos, si verificar que 0 sub E más X también es igual a X. ¿Por qué razón? Porque si ya se cumple la propiedad conmutativa, pues ya tendríamos la primera parte de esta igualdad satisfecha. ¿Sí? Entonces nos preocuparíamos únicamente de bien probar que X más el 0 del espacio es igual a X o que el 0 del espacio más X es igual a X. Nada más que eso. ¿Ya? Luego, la cuarta propiedad tiene que ver con el inverso de la suma. Se exige que para todo X del conjunto E, ¿sí?, exista un elemento que también está en E y al cual vamos a denotar. Recuerden aquí la palabra es denotar. ¿Sí? Vamos a denotar por menos X, ¿sí?, a ese elemento. Y pues lo que se exige es que X sumado a este elemento que lo hemos denotado como menos X, me arroje, ¿sí?, o me dé como resultado el 0 del espacio. ¿Ja? Estas cuatro propiedades tienen que ver netamente con la suma. Y ahora vamos con las cuatro siguientes, que ya aquí combinan la suma y el producto. La quinta propiedad, la distributiva del producto 1, nos dice que para todo valor de X y Y del conjunto E y para todo alfa del campo K, se tiene lo siguiente, ¿sí?, que alfa multiplicado por la suma de X más Y es igual a alfa por X más alfa por Y. Entonces aquí tener en cuenta que la operación suma y la operación producto, ¿sí?,
la que se encontraría definida para el conjunto, ¿no? Luego, la distributiva del producto 2 pues nos dice que para todo elemento X en el conjunto E y para todo alfa y beta, en este caso en el campo K, se verifica que alfa más beta multiplicado por K, y aquí ustedes ya empezarán a notar la primera diferencia y me dirán por qué la suma entre alfa y beta no tiene el circulito. Pues justamente fíjense que aquí se está haciendo uso de la suma usual sobre el campo. Y claro, esa suma usual todos lo conocemos. La suma, ¿sí? Que siempre hemos venido trabajando hasta este momento. Pero claro, esta es una suma en el campo, a diferencia de la suma que tenemos acá. Esta es una suma en el conjunto que intentamos probar que adquiere la estructura de espacio vectorial. ¿Ah? A tener en cuenta esa diferencia. Acá estamos sumando escalares, mientras que acá estamos elementos que no necesariamente son escalares. Porque el conjunto E, como ya les había comentado antes, puede contener matrices, polinomios o cualquier otro conjunto de elementos matemáticos. ¿Ah? Esa es la primera diferencia en esta distributiva del producto 2. Entonces, sumar alfa más beta y esto multiplicar por x, pues debe arrojar el mismo resultado que primero tomar alfa, multiplicar por x, también tomar beta, multiplicar por x y luego sumar dichos resultados. La propiedad número 7 nos dice que debe satisfacer la asociativa del producto. Pues para todo x en el conjunto E y para todo par de escalares alfa y beta, se debe verificar que alfa por beta, y aquí nuevamente debe llamarles la atención porque el producto entre alfa y beta no se encuentra con el círculo. Pues porque aquí estamos multiplicando escalares. Y nuestras operaciones que tienen el círculo, ¿sí? De la operación suma y producto que tienen el círculo, aplican únicamente a elementos del conjunto E. Claro, aquí como si tenemos escalares, aquí es la operación usual del campo. Lo mismo que pasaba antes con la suma. ¿Sí? Entonces, nos dice que multiplicar alfa por beta y eso multiplicar por x debe arrojar el mismo resultado de tomar alfa, producto, y con el resultado de beta, producto, con x. Claro, estos productos ya son, ¿sí?, los productos que se encuentran definidos para el conjunto. Y la propiedad 8, que suele ser de las propiedades que en principio se las ve como que las más sencillas, y claro, es una de las que se debe tener mayor cuidado. Sí, es la propiedad del elemento neutro del producto. Se dice que para todo x que se encuentra en el conjunto E, se tiene que 1, ¿sí?, el 1 que todos conocemos, el 1 escalar, producto con x, debe dar como resultado x. Esto en los números reales, decían, esto es absurdo, 1 por x, pues esto ya lo conocemos desde la escuela, ¿sí? Pero recuerden, aquí estamos trabajando con conjuntos que no necesariamente son los números reales. Y lo otro, las operaciones, ¿sí?, tampoco son las usuales. Entonces, una vez que nosotros verificamos que se satisfacen las cerraduras o las clausuras y además se satisfacen las 8 propiedades, en ese momento recién podemos afirmar que el conjunto E, junto a la suma, al producto y al campo, forman un espacio vectorial. Si alguna de las propiedades no se satisface o alguna de las clausuras no se satisface, pues automáticamente podemos asegurar que el conjunto no va a alcanzar la estructura de espacio vectorial. Vamos. Entonces es muy importante tener un absoluto dominio sobre estas propiedades, ¿sí? Porque lo que se espera de aquí en 1 o 2 semanas es que ustedes automáticamente, ¿sí?, observando el conjunto, observando las operaciones, estén ya en la capacidad de identificar qué propiedad no se va a verificar. Y en ese caso, pues que se refute esa propiedad poniendo en evidencia un contraejemplo. Es lo que esperaríamos de aquí en máximo 2 semanas. Vamos. O bueno, en 3 semanas, considerando el feriado.
¿no? Listo, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta. José. Profe, para lo del elemento neutro de la suma, ese 0 sub d debe ser único. En la cuarta propiedad, ¿verdad? Sí, en la Ujú. cuarta propiedad. Sí, ese elemento es único. Pues si existe un elemento en E. Se supone que es un elemento único. ¿Ya? También puede ser igual al cero del campo, o sea, el elemento neutro del campo. No, No debe vamos ser a ver igual. que no, para nada. Pero En la cuarta propiedad que dice, mira, es para todo elemento X en E, existe un elemento en E. Es decir, para cada elemento que tomes, ¿sí? Existe un único elemento que también está en E, tal que al sumar estos dos elementos te dé el neutro. Vamos, pensemos que si el conjunto E tiene 10 elementos, ¿ya? Pues entonces, entre esos 10 elementos, para cada uno de ellos debería existir el neutro. Vamos, esto ya vamos a ver con un par de ejemplos. Yo creo que con unos ejemplos se va a aclarar muchas de estas propiedades, pero bueno, y está bien la pregunta. en el último que se debe cumplir del inverso, S1 sí corresponde al 1 del campo, no necesariamente tiene Sí, que estar es dentro es del uno del campo, ¿sí? Es del 1 del campo, justamente. no tiene que estar Sí, dentro del conjunto E, no. Y es justamente aquí también esta propiedad 8, importante porque no sé si este semestre se considere modificar el campo, ¿ya? Pero como les había comentado, en la mayoría de casos vamos a trabajar con el campo de los números reales. Vamos a considerar el campo, los números reales, ¿ya? Pero bueno, por ahí, y recuerdo que en anteriores semestres sí se trabajó en generar unos campos finitos, ¿sí? Campos que en sí eran conjuntos finitos. Y pues allí se hacían algunas modificaciones sobre esos conjuntos para que al final también se satisfagan ciertas propiedades. Y pues se colocaron esos ejercicios, pero la verdad que no sé si los volvieron a colocar en este semestre, porque sí daba cierta complejidad, ya que las personas que vayan a estudiar matemáticas luego de estos cursos vienen, ¿sí? Cursos de álgebra, entre ellos de estructuras algebraicas, ¿sí? Pues de ahí estudiarán con más profundidad los campos, anillos y otras estructuras más que existen, ¿sí? Entonces, sí estaba dando un poco de, digamos, de confusión un poco a los estudiantes, pero veamos, en el caso que se hayan colocado estos ejercicios, pues intentaremos realizarlos con el mayor detalle para evitar confusiones, ¿no? Porque claro, hay una gran cantidad de estructuras que se estudian en la matemática, pues y aquí el objetivo de este curso es estudiar una de ellas, que son los espacios vectoriales, ¿sí? Y claro, los espacios vectoriales también se asemejan mucho a otras estructuras, entonces por ahí suele causar cierta confusión. Vamos. Pero aquí en esta propiedad 8, yendo a la pregunta que me decías, José, el 1 es el 1 de los, ¿sí? El 1 de los escalares que todos conocemos. ¿No? Esteban. Sí, buenos días. Mi duda era Hola. si nosotros ¿cómo diría esto? Si nosotros queremos comprobar que estamos hablando realmente de un espacio vectorial, tendríamos que probar primero que las operaciones de la suma y el producto se cumplan y de ahí pasar a las propiedades, o Exacto. directamente nosotros podemos pasar a las propiedades. No. Si ustedes directamente pasan a las propiedades, pues se van a encontrar, ¿sí? Con cosas un poco extrañas. Por ejemplo, miren, sobre la primera operación que les había colocado, que sumar x más y es igual a 3 veces x menos 2 veces y. ¿Sí? Entonces, es mucho más fácil darse cuenta que esta operación, ¿sí? No es cerrada, ¿sí? Hay que irse a probar las propiedades que acá se muestran. Porque, claro, podría satisfacer en algún caso la asociativa, la conmutativa, pero ya poner en evidencia el elemento neutro o el inverso de la suma es una tarea mucho más complicada. Y claro, en el último de los casos,
O sea, si hay por ahí algunos ejercicios para los cuales es fácil verificar estas 8 propiedades. Sin embargo, no satisface alguna de las clausuras. Entonces, claro, podrías estar afirmando, ¿sí?, que algún conjunto alcanza la estructura del espacio vectorial. Sin embargo, este conjunto no es cerrado bajo una de las operaciones de suma o producto, con lo cual, en general, este conjunto no debería por qué alcanzar dicha estructura. Los resultados están abandonando el conjunto y es lo que, ¿sí?, se evita que suceda. Entonces, siempre, recuerden, hacen los deberes, buenas evaluaciones. Una vez que les proporcionan el enunciado, ¿sí?, lo primero a verificar las clausuras o las cerraduras, ¿no? Una vez que están seguros que se satisfacen dichas cerraduras o dichas clausuras, pasan a verificar las 8 propiedades. Vamos. Bueno, que será la tarea de la siguiente semana, nada más, ¿no? Pasaremos una semana verificando qué conjuntos satisfacen las propiedades, las clausuras, y qué otros conjuntos no. Vamos. Y luego ya, pues, directamente en los enunciados se les proporcionará, ¿sí?, un conjunto, operaciones, y a la vez se les informará, ¿sí?, que el mismo ya cumple con ser una estructura de espacio vectorial. Y ya, pues, trabajaremos en otros temas y ya no en la verificación. Vamos. Listo. Bueno, estoy un poco retrasado. Siempre suelo retrasarme en la explicación del espacio vectorial porque me gusta que quede bien claro, pese a todas las explicaciones que suelo dar, todos los ejemplos que suelo dar, ¿sí? Estoy seguro que por ahí alguien tendrá alguna duda, que de momento no la expone, pero esperemos que en las siguientes clases esas dudas, ¿sí?, las vayan teniendo para ir dando respuesta, porque, ¿sí?, no es muy adecuado que se queden con esas dudas, ya que esta parte, ¿sí?, de espacios vectoriales, pues cada vez se va complicando. Entonces, si no se tiene claro muy bien las definiciones iniciales, pues es muy fácil perderse de aquí en un par de clases. ¿Eh? Entonces, continuamos. Algo importante, cuéntame, Gustavo, antes de pasar a la nota en amarillo. ¿Tienes alguna duda? Profe, disculpe, no le entendí bien sobre el 0 sub n sub e de la propiedad sexta, creo. O sea, el neutro. A ver, ¿puedes repetir? No te escuché muy bien. No le entendí muy bien sobre el 0 sub e, creo que es la propiedad sexta, sobre el neutro del espacio vectorial. Ya. A ver, la sexta es la distributiva del producto. La sexta es la distributiva del producto 2. Entonces, hablas de neutro, la tercera. Sí, la tercera. Porque no sería único, decía. A ver, el elemento neutro de la suma, ¿sí?, aquí es un único elemento. Para todos los x existe un único 0 sub e. ¿Ya? Existe un elemento, dice en E, denotado por 0 sub e, tal que para todo, fíjate, para todos los x existe un único 0 sub e. ¿Ya? Mientras que en el inverso sucede lo contrario, que para todo x existe un elemento de E. Es decir, para cada uno de los x existe un único. Cambias de x, pues aparece otro elemento que lo denotamos por menos x. Cambias de valor en x, pues aparece otro elemento que está denotado como menos x. ¿Qué es lo que se busca? Que al sumar dé como resultado el 0 sub e. Vamos, en la propiedad 3 diríamos que hay un único para todos los x. ¿Ya? Mientras que en la propiedad 4, para cada elemento que tú tomes existe un único, pero para ese elemento. Si cambias de elemento, pues existe otro único para ese elemento. ¿Entender? Sí, esto ya lo colocaremos más adelante en notación matemática. Ahí es mucho más fácil. ¿Sí? Ese punto es mucho más fácil. Verificar lo que estoy comentando en palabras, ¿no? Entonces, si K está dentro de los reales y E es un subconjunto de los reales, entonces el 0 sub e también tendría que ser el 0 de los reales, ¿verdad? Sí. En todo caso. Exacto, es el 0 de los reales, sí.
Y por eso es que nosotros conocemos que el 0 se actúa como elemento neutro en la suma. Claro, podemos tomar cualquier valor de los reales, sumamos con el 0, pues, obtenemos el mismo número. Sí, pero esto, claro, en el caso de los reales, pero nosotros no vamos a quedarnos únicamente en los reales. Vamos a tomar conjuntos distintos a los reales. Y las operaciones también las vamos a modificar. Ya, profe. Listo. Vamos a la nota en color amarillo. Pues dice que a los elementos del espacio vectorial E se los denomina vectores. Es muy común. A todos los elementos del conjunto, ¿sí? Del conjunto E, los vamos a denominar vectores. Y a los elementos del campo, los vamos a denominar escalares. De esta forma, diferenciamos que en un conjunto se encuentran un tipo de elementos y en el otro conjunto otro tipo de elementos. ¿Sí? En el campo, escalares. En el espacio vectorial, pues justamente vectores. Vamos. Podríamos incluso afirmar lo siguiente, que para tener un espacio vectorial, ¿sí? Espacio vectorial requiero lo siguiente. Requiero, primero, tener el conjunto E de elementos, ¿sí? Además, necesito contar con un campo, en este caso va a ser el campo K. Entonces, son dos conjuntos totalmente diferentes, ¿sí? No tienen por qué ser iguales, aunque en algunos casos se los puede considerar iguales, como es el caso del estudio del espacio vectorial real, en donde E sea igual a los reales y K también igual a los reales, si bien es un caso muy particular, pero de modo general, no tienen por qué ser iguales estos conjuntos. ¿Ah? Y pues aquí, tener en cuenta que la operación suma, ¿sí? Lo que hace, o lo que se encarga, es de enlazar, digámoslo así, enlazar a elementos, ¿sí? Del conjunto E. La suma trabaja únicamente con elementos del conjunto E. Mientras que la operación producto es la encargada de combinar elementos del campo K con elementos del conjunto E. ¿Estamos? Y una vez que se tiene o que se ha satisfecho, se ha cumplido, se ha verificado, ¿sí? Las clausuras y además las 8 propiedades, en ese momento hablamos que el cuarteto del espacio junto a la operación suma, junto a la operación producto y junto al campo, forman un espacio vectorial. Y la notación, pues la que se muestra aquí, ¿no? Entre paréntesis se colocan el conjunto, la suma, el producto y el campo. Y diremos, tenemos un espacio vectorial en este momento. ¿No? Luego de haber realizado todo el trabajo que ya se ha indicado, ¿no? Listo, pues vamos. A continuación tenemos un ejemplo, ¿sí? Pues igual este ejemplo les va a parecer muy sencillo porque todos los espacios Rn forman espacios vectoriales, o todos los conjuntos de Rn forman espacios vectoriales. De ahí que los reales forman un espacio vectorial bajo las operaciones usuales. R2 forman también un espacio vectorial bajo las operaciones usuales. R3, de modo general, Rn. ¿Ya? Pero bueno, aquí vamos a ver por qué R3 forma un espacio vectorial bajo las operaciones usuales. Entonces, se verifique si el conjunto de ternas ordenadas de números reales, que en este caso R3, ¿sí? Es igual a las ternas con entradas de X1, X2 y X3, donde X1 es un elemento de los reales, X2 también es un elemento de los reales y X3 también es un elemento de los reales. ¿Sí? Es un espacio vectorial sobre el campo de los reales, justamente. ¿Ya? Aquí, sí se definen las operaciones de suma y producto de la siguiente manera. Para ello, consideramos que A, ¿sí? Es una terna con entradas A sub 1, A sub 2, A sub 3. B es una terna con entradas B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y lambda es un elemento real. Pues entonces, la suma de A más B, es decir, la suma de dos ternas, va a estar dada por la suma en la primera entrada, ¿sí? Justamente de A sub 1 y B sub 1, en la segunda entrada A sub 2 y B sub 2, en la tercera entrada A sub 3 y B sub 3.
Diríamos, esta es una operación usual, porque cuando sumamos vectores de R3, pues lo hacemos de este modo, ¿no? Sobre la operación usual. En el caso del producto de un escalar por un vector, en este caso lambda por A. Pues lo que tenemos es que lambda se multiplica por A sub 1, lambda se multiplica por A sub 2 y lambda se multiplica por A sub 3. Nuevamente, aquí lo que se tiene es una operación usual de producto de un escalar por un vector. ¿Ya? Entonces lo que se busca es verificar que el R3 junto al campo de los reales y junto a estas dos operaciones forman un espacio vectorial. ¿Ya? Lo primero, y claro, aquí nuevamente no se coloca. Y la verdad que no sé por qué he insistido en ya un par de ocasiones que dentro del resumen se coloque la parte de la clausura, ¿sí? La verificación de la clausura. Pero claro, ¿sí? No he tenido, en este caso, apoyo para que se coloque la misma. Es muy importante, ¿sí? Porque en este resumen, al parecer, únicamente se verifican las 8 propiedades y no se verifican las clausuras. La respuesta que me han dado es que las clausuras, en la mayoría de ejercicios, se verifica de forma automática, aunque yo no lo veo así. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en la cátedra se manejan 15 cursos de álgebra y pues tan solo uno de ellos pertenece a la Facultad de Ciencias. Entonces, estoy, en este caso, digamos, tengo poco apoyo para que estas exigencias que intento que se coloquen dentro de los resúmenes, pues al final, como no tengo mucho apoyo, pues predomina digamos, la gran mayoría, ¿no? Y pues para las personas que no estudian matemática, pues únicamente verificar estas 8 propiedades, para ellos es suficiente. Pero para las personas que sí estamos interesados en la matemática, ¿sí? Es necesario verificar también las clausuras. ¿Por qué? Si no se verifican las clausuras, el resto no tiene sentido. Vamos. Entonces, si bien en estos ejemplos no se coloca aquello, yo sí voy a ampliar un poco, ¿sí? El hecho de que se deben verificar primero las clausuras. Entonces, aquí a tener en cuenta lo siguiente. Diría, lo primero que debo probar es la clausura de la suma. ¿Ya? La clausura de la suma. Entonces, para ello, diré, tengo otro color. Sea, en este caso, A y B, voy a tomar los mismos elementos, A y B, elementos en R3. Por demostrar que A más B, ¿sí?, pertenecen a R3. ¿Sí? Y ahora, la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Qué significa probar que A más B es un elemento de R3? ¿Sí? ¿Cómo muestro que un elemento pertenece a R3? Pues voy a la definición de R3. Digo, mira, en R3, o sea, para que un elemento pertenezca a R3, lo primero que se exige es que ese elemento sea una tripleta. Por otro lado, que cada una de las entradas, ¿sí?, sea un número real. Vamos. Entonces, procedo a hacer lo siguiente. Tomo A, sumo con B. Entonces, al momento de sumar A más B de acuerdo a la definición, lo que tengo será A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2, A sub 3 más B sub 3. ¿Ya? ¿Cómo puedo garantizar que esto pertenece a R3? Lo que sí observo es que es una tripleta. El resultado de esto es una tripleta. ¿Ya? Entonces ya tendría una parte, la primera parte, te digo. ¿Sí? Tengo una tripleta. Lo siguiente a verificar es que cada una de estas entradas, ¿sí?, pertenezca a los reales. ¿Y cómo muestro aquello? Pues justamente por la hipótesis, ¿qué es lo que tenemos? Como A pertenece a R3, entonces A sub 1 es un elemento de R, A sub 2 también es un elemento de los reales, y para A sub 3 también pertenece a los reales. Luego, lo mismo con B sub 1, también pertenece a los reales, B sub 2 pertenece a los reales,
B sub 3 pertenece a los reales. Esto a partir de la definición. ¿Por qué? Porque este elemento pertenece a R3. Luego, aquí lo que tengo en el fondo es la suma de un elemento que pertenece a los reales más otro elemento que pertenece a los reales. ¿Y qué sucede si sumo dos elementos que son reales? Pues el resultado, otro real. Lo mismo aplica para las otras entradas. Entonces, en el fondo, aquí lo que tengo es que tras sumar A más B, tengo una tripleta, ¿sí? Y cada una de sus entradas son números reales. Entonces, una vez que he verificado aquello, ahí sí puedo garantizar que esto pertenece a R3. Bien, entonces, claro, la clausura de la suma sí se satisface, pero no es tan simple de verla, ¿verdad? Como muchos creen. Por otro lado, ¿qué sucede con la clausura del producto? Para la clausura del producto, digamos, sea lambda un número real y A un elemento en R3. Por demostrar que lambda multiplicado por A pertenece a R3. Entonces le dice el producto, lambda por A. De acuerdo a la definición, ¿sí? El resultado que arroja es lambda por A sub 1, lambda por A sub 2 y lambda por A sub 3. Pues para poner en evidencia que este resultado pertenece a R3, lo primero es verificar que el resultado sea una tripleta, cosa que sí se observa, ¿no? Tengo una tripleta. Lo siguiente, verificar que cada una de estas entradas pertenecen a los números reales. Si bien, por definición, cada una de las entradas de A pertenece a los reales, todo A sub 1 es un elemento de los reales. Pero si multiplico por lambda, que también es un número real, al multiplicar dos números reales, ¿qué se obtiene? Es un nuevo número real. De esta forma, pongo en evidencia que esta tripleta almacena números reales. Por tanto, este resultado es un elemento de R3. Sí se satisfacen las clausuras, pero no son tan fáciles. ¿Sí? Ya nos encontraremos con unos ejercicios más adelante en los que fallan las clausuras. Entonces, si falla una de las clausuras, ya no tiene sentido probar las 8 propiedades. Vamos. Entonces, una vez que se cumplen las clausuras, pasamos a verificar cada una de las propiedades. La primera de ellas, la asociativa de la suma. Para ello, consideramos 3 elementos en el conjunto. ¿Qué conjunto? R3. A, B y C. Pues pasamos a realizar la suma. Primero A más B y luego este resultado sumar con C. ¿Sí? Y aquí se encuentran cada una de las y cada uno de los pasos que se aplican. Lo primero, las definiciones de A, B y C. Claro, reemplazo A, B y C por sus equivalentes que están expresadas en forma de tripletas. Luego procedemos a realizar la suma entre A y B. El resultado, una nueva tripleta, donde todos sus elementos pertenecen a los reales. Todas sus entradas pertenecen a los reales. Luego, se procede a realizar la suma nuevamente entre esta primera tripleta, ¿sí? Con la segunda tripleta, que en este caso es el vector, ¿sí? C. Entonces, en este momento estoy subrayando a esta tripleta resultante que se suma al vector C. ¿Ya? Pues se realiza la suma. Recordad que lo que se hace es tomar cada una de las entradas y sumar con la entrada correspondiente del otro vector. De allí que, por ejemplo, tenemos A sub 1 más B sub 1 más C sub 1, porque hemos sumado las primeras entradas. ¿Ya? Aquí tener en cuenta lo siguiente, que A sub 1, B sub 1 y C sub 1 son elementos de los números reales. ¿Ya? Y claro, en los números reales, nosotros ya conocemos que se satisfacen las propiedades, las 8 propiedades que anteriormente se mostraron. ¿Por qué? Porque los números reales forman un espacio vectorial. Es fácil verificar que los números reales satisfacen todas esas 8 propiedades. De manera que, por ejemplo, sumar aquí A sub 1 más B sub 1 y todo eso sumar a C sub 1 es equivalente a sumar primero A sub 1 más el resultado de B sub 1 con C sub 1. Claro, lo que en sí estamos aplicando aquí es la propiedad asociativa en los
números reales que ya lo conocemos desde el colegio. Luego lo que se hace es, ¿sí?, aplicar la suma en un modo inverso. ¿Y por qué digo en un modo inverso? Pues fíjense que si nosotros conocemos que al tomar la tripleta A sub 1, A sub 2 y A sub 3 y sumar con B sub 1, B sub 2, B sub 3, me da como resultado A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2 y A sub 3 más B sub 3, pues si yo observo que tengo esta tripleta A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2 y A sub 3 más B sub 3, entonces yo puedo expresar ese vector como la suma de estos dos vectores. Entonces, claro, aquí lo que tengo es una igualdad. Hay que tener en cuenta que aquí hay una igualdad. Entonces, lo que está en el lado izquierdo es igual a lo que está en el lado derecho. O también podría verlo como lo que está en el lado derecho, lo puedo reemplazar por lo que está en el lado izquierdo. Y eso es justamente lo que se aplica en este antepenúltimo paso. ¿Ya? A partir de lo que ya se aplicó la propiedad asociativa, se pone en evidencia que este vector, esta tripleta que la voy a subrayar en color rojo, ¿sí?, aquí tengo una tripleta, pues esa tripleta es el resultado de haber tomado, ¿sí?, la tripleta A sub 1, A sub 2 y A sub 3 y sumado con la tripleta B sub 1 más C sub 1, B sub 2 más C sub 2 y B sub 3 más C sub 3. Y algo similar se aplica luego para la tripleta, de la segunda tripleta, en este caso B sub 1 más C sub 1, B sub 2 más C sub 2, B sub 3 más B sub 3. Pues se recurre a la definición de la suma, pero en el modo inverso. ¿Sí? Y pues es así que llegamos a probar que se satisface la propiedad asociativa de la suma. Aquí no es muy complicado. Aquí no es muy complicado. Simplemente aplicar definiciones y por ahí la propiedad asociativa en los números reales. ¿Ya? Luego viene la conmutativa de la suma. En la conmutativa de la suma se busca probar que A más B da como resultado, o bueno, arroja el mismo resultado que B más A. En este caso, se toman las tripletas, se procede a realizar la suma, y nuevamente aquí se tiene A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2, A sub 3 más B sub 3. Recordad que A sub 1 y B sub 1 son números reales. Lo mismo para A sub 2 y B sub 2, A sub 3 y B sub 3. Pues lo que tengo aquí es una suma de números reales. Y claro, en los números reales yo puedo conmutar la suma porque estoy seguro que me da el mismo resultado. Y por ello conmuto cada una de las entradas. Pero a partir de esto, pongo en evidencia que esta terna es el resultado de tomar B sub 1, B sub 2, B sub 3 y sumar con A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Es decir, sumar B más A. Es así que se comprueba que se satisface la propiedad conmutativa de la suma. Vamos al elemento neutro. Esta es la parte interesante. Eso me gusta por la manera en cómo se coloca la proposición. Aquí tenemos lo siguiente. Dice, se debe probar que la siguiente proposición es verdadera. Entonces, lo que antes teníamos, ¿sí?, expresada de forma literal, ahora tenemos esto y expresado del siguiente modo. Dice que debemos verificar que existe un elemento que lo denotamos por 0 sub e, ¿ya? Este elemento debe pertenecer a R3, ¿ya? Y es tal que para todo valor de A en R3 se cumple que A más el 0 sub e debe dar el mismo resultado que 0 sub e más A y debe arrojar el mismo resultado que A. Dice, esta demostración es de existencia, por lo que se debe exhibir un elemento, ¿sí?, que lo hemos denotado, en este caso, porque lo vamos a denotar por 0 sub e en R3, que satisfaga la definición de elemento neutro. En este caso, ¿sí?, en el caso que estamos trabajando, que es R3, pues es muy fácil dar con este elemento neutro. Entonces, ese elemento neutro es el 0 de R3, la tripleta formada por, ¿sí?, elementos iguales a 0. Entonces, de allí, ¿por qué ponen sea 0 sub e igual a este elemento? ¿Sí? En los ejercicios que trabajemos más adelante, nosotros vamos a tener que hallar ese elemento 0 sub e. En algunos casos, no es posible obtener ese 0 sub e. Pues hay conjuntos
que junto a las operaciones justamente fallan en esta propiedad. No es posible hallar ese elemento. Pues como no es posible y falla en esta propiedad, pues ya ese conjunto ya no alcanza la estructura de espacio vectorial. Vamos, pero eso ya lo veremos más adelante con otros ejercicios. Bueno, aquí es fácil, como les decía, darse cuenta que ese elemento neutro que estamos buscando es el 0 de R3. Se debe probar que para todo vector A sub 1, A sub 2 y A sub 3, ¿sí? De entradas A sub 1, A sub 2 y A sub 3, ¿no? Se cumpla justamente esta igualdad, ¿no? Y en efecto aquí lo prueban. Toman A, lo suman con el 0 sub B, entonces al sumar, en este caso, un vector de R3 con el 0 de R3, pues directamente obtenemos el 0 de R3. Claro, aquí nuevamente algo que se pone de manifiesto es lo siguiente, que A sub 1 más 0, si aquí estamos realizando una suma en los números reales. Claro, A sub 1 más 0, pues A sub 1. ¿Por qué? Porque el 0 hace de neutro aditivo en los números reales. ¿Ven? Y de allí es que obtenemos que A más el 0 sub B es igual a A. Y como dice, por la propiedad conmutativa, que ya se probó anteriormente, se tendría que A más el 0 sub B es igual al 0 sub B más A. ¿Ya? Por tanto, no haría sentido probar esa triple igualdad, sino simplemente la que se mostró anteriormente, porque ya se verifica la propiedad conmutativa, ¿no? Listo, hasta ahí. Mayra, ¿tienes alguna pregunta? Profe, buenos días. Hola. Disculpe, ¿puede subirlo un poquito más arriba? ¿Sí? ¿En qué propiedad? En la 1. En la 1. ¿Dónde íbamos a sumar A más B? Ya. En la 2, entonces, A más B en la conmutativa. Ahí, un poquito más arriba. A ver, ¿en la 1 o en la 2? En la 1, Necesito que me diga. En la 1, ya, ok. Ya. Ahí lo tienes. Ya. ¿Por qué? O sea, no afecta en nada. Por ejemplo, si A más B tendría que ser como usted puso escrito en el lado derecho. Pero aquí muestra como A1 más B1, A2. No, es que esto es notación nada más. No es que esto es notación nada más porque, por ejemplo, yo podía utilizar aquí el hecho de que A, o podría anotar que A es igual a X, Y, Z. B igual a, no sé, M, N y P. O como aquí utilizan A sub 1, A sub 2, A sub 3, B sub 1, B sub 2, B sub 3. La notación no afecta en nada. No sé si hacia allí va la pregunta, hacia la notación. O sea, yo me refería de que, o sea, la suma no tendría que ser, por ejemplo, A1 más B1. ¿Cómo? No sé cómo explicar. A Así ver, como usted ¿en puso. qué línea? O ¿En sea, qué como línea? usted puso en el lado derecho, arriba de la clausura del producto. Ya. Ya así como usted puso y como está escrito en... Ya, es que aquí en la clausura de la suma nosotros estamos interesados en verificar que el resultado que arroja la suma, ¿sí?, pertenezca a R3. Entonces lo que dije es, para poner en evidencia que ese resultado pertenece a R3, lo primero que me pregunto es cómo están o cómo está formado este conjunto R3. Entonces voy a la definición, la tengo acá. Digo, mira, R3, ¿sí?, es un conjunto formado por tripletas en las que cada una de las entradas son números reales. Entonces, es lo que tengo que verificar. Aquí tengo que verificar eso. ¿Ya? Como por hipótesis, A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son números reales. Lo mismo con B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son números reales. Yo me pregunto, ¿qué sucede cuando tengo A sub 1 más B sub 1? Pues en el fondo lo que estoy es sumando números reales. ¿Sí? Al sumar números reales, ¿qué obtengo? Como resultado, otro número real. Entonces, sí,
Ya me doy cuenta que tengo una tripleta en las que cada una de las entradas son números reales. Por tanto, puedo afirmar que A más B, ¿sí?, pertenece a R3. Lo mismo para la clausura del producto. Esto respecto a las clausuras. Acá en asociativa es diferente. Aquí tienes que probar que la suma de A más B y eso sumado a C te dé el mismo resultado que primero sumar B más C y ese resultado sumar con A. Entonces ya nos olvidamos de las clausuras, porque ya verificamos que las mismas, ¿sí?, son verdaderas, o se satisfacen, mejor dicho, se satisfacen las clausuras, ¿ya? Y es por eso que en esta primera propiedad de la asociativa, ¿sí?, aquí ya vamos únicamente con las definiciones de suma y producto, bueno, en este caso solo suma directamente. Ya no tengo que verificar que la primera entrada es un número real y la segunda entrada es un número real, no, porque eso ya hay la total certeza por lo que ya se probó antes. Ya no es necesario. Acá estamos interesados en probar otra cosa, que es la asociativa. Kevin. Sí, profe, en las propiedades no, yo le veo que está solo demostrando para A. No debería demostrarse para A y también para B. Por ejemplo, en ¿En la dónde? ¿En qué existencia, propiedad? en las propiedades hay unas propiedades que solo demuestran para A. Por ejemplo, en la existencia Sí, del neutro de la pero, suma. sí, pero ahí es que lo que estamos haciendo es tomar un A de modo genérico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volvemos a la existencia, al elemento neutro. Mira, aquí estamos tomando para todo A en los números reales. Incluso en el caso en que A sea igual a B, al B que te estás imaginando. Vamos, aquí se está probando para todo A. Se está tomando un vector de modo genérico. Mira, de hecho el A es una tripleta que pertenece a R3. No le estamos dando algún valor en particular. ¿Sí? Claro, si en el caso le diésemos un valor en particular, diríamos, no, chuta, lo que estamos haciendo es probando solo para ese caso. No sabemos qué sucede para el resto de casos. ¿Sí? Aquí estamos tomando un vector de modo genérico. ¿Ya? De modo que Sí, y si el tú puedes vector B reemplazar se le cualquier valor. definiera, Dime, el sí, vector profe, B si el se puede... vector B se le definiera de otra forma, se tendría que probar tanto para A y para B. No, porque fíjate que A y B son elementos de R3. Sí, primero, A y B son elementos de R3. Y lo que aquí estamos, sí, en esta parte haciendo es verificar esta propiedad para todo valor de A que pertenezca a R3. ¿Sí? Entonces pensemos que aquí tenemos R3. Tengo R3 y pues en particular dos elementos. El elemento A y el elemento B. Pues al colocar, ¿sí?, este cuantificador que en sí es el para todo, pues estoy haciendo un barrido, estoy verificando para todos los elementos que están en R3, incluido el A y el B que en principio no lo había pensado, no los tenía en cuenta. Ya, profe. Bien. Eso hay que tener claro, ¿no? Bien. Mira acá la pregunta. Ya. Vamos al inverso de la suma. En el inverso de la suma, nos dice, se debe probar que la siguiente proposición es verdadera. Aquí fíjense el orden de los cuantificadores, cambia. Es muy importante aquello tener bien claro también. Respecto a la propiedad 3, nos dice, para todo valor A que se encuentre en R3, ¿sí?, existe, y en este caso le hemos colocado el A techo, ¿ya? Recuerden que hace rato en la propiedad decía que a este elemento, al inverso de la suma, se lo denotaba por menos el elemento. Si el elemento que estoy considerando es A, aquí debería denotarle con menos A. Pero no. Esto es simplemente notación. Es notación y no se trata simplemente de un cambio de signo. Es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? Antes decía, se denota. O sea, la etiqueta que le vamos a colocar es menos A. Pero en ningún momento afirmaba que lo único que se va a hacer es cambiar de signo. No. En algunos casos, pues sí. Ese inverso aditivo tiene que ver con, ¿sí?, los mismos elementos del vector que se esté haciendo referencia, pero cambiado de signo. Pero en otros casos no, que ya veremos más adelante. Y es muy importante que cuando lleguemos a ese ejercicio ustedes hagan todas las preguntas que tengan. Entonces aquí para un poco, ¿sí?,
quitarnos esa idea de que simplemente cambiamos siempre el signo, pues aquí colocamos, ¿sí? O denotamos por A techo, ¿sí? A techito. Les digo, mira, para todo A en R3 debe existir un A techo que también pertenezca a R3, ¿sí? Y debe cumplir que A techo sumado con A da el mismo resultado que A más A techo y como resultado final, ¿sí? Estas expresiones son iguales al cero del espacio. Como dice, esta también es una demostración de existencia. En este caso, por el orden de los cuantificadores, el elemento A techo depende de A. Claro, si yo escojo el valor de A, pues entonces para el valor de A tengo un A techo. Si cambio el valor de A, pues tengo otro A techo, ¿sí? De esa manera, el A techo depende del A. A diferencia de lo que teníamos antes. Aquí, pues existía un único elemento, ¿sí? Que era el 0 sub b, y ese 0 sub b no dependía de A. No existía tal dependencia. Acá sí. Entonces, sea A un elemento en R3 con entradas a sub 1, sub 2 y a sub 3, se prueba que el vector buscado, es decir, el A techo, se puede definir como, ¿sí? La tripleta con entradas menos a sub 1, menos a sub 2 y menos a sub 3, donde el menos a sub i es el inverso aditivo de la sub i. Esto para todos los números reales. Sabemos que para todo número real existe su inverso aditivo, ¿no? Es decir, existe un número tal que al sumar con el número que estamos teniendo en cuestión, nos da como resultado el 0 en los reales. Entonces, justamente lo cumple el inverso aditivo. Dice entonces, tenemos que A más el A techo será igual a esta tripleta más la otra tripleta que tenemos, ¿sí? Realizamos la suma y aquí justamente tenemos A sub 1 más el menos A sub 1, ¿sí? Entonces justamente por ser el inverso aditivo, por haber considerado el inverso aditivo, tenemos que nos va a dar como resultado el vector nulo de R3. Y este vector nulo de R3 anteriormente ya lo habíamos identificado que era el 0 del espacio. ¿Ya? Es como se verifica esta propiedad, ¿no? La del inverso de la suma. ¿Sí? Y listo, pues lamentablemente no nos alcanzó el tiempo. ¿Sí? Bueno, esto es muy común. Como les decía, yo me suelo tardar bastante en explicar esta parte. Trato de hacerlo con el mayor detalle. Y pues ya en las siguientes clases podremos ir un poquito más rápido, nos igualaremos. Y no tengan ninguna preocupación que ya la siguiente semana tal vez nos ponemos al día. Vamos a dejar la propiedad 5, 6, 7 y 8 para revisarla, ¿sí? En la siguiente clase. ¿Sí? Porque ya no nos alcanza el tiempo. No sé si tengan alguna última pregunta, por favor. Camila. Profe, una pregunta, pero es sobre el video. Es que en el aula está que la actividad está hasta el 29 de diciembre, pero en los aspectos generales dice el 23 de diciembre. Entonces no sé para cuándo sería el video. A ver, me has preguntado sobre las clases, ¿verdad? Disculpa, No, o está sea, un poco sobre distraído. el video que hay que hacer, sobre el ejercicio que nos toca cada uno. ¿Ya? En el aula virtual dice que eso está debido hasta el 29 de diciembre, pero en los aspectos generales sobre el video dice que la fecha de entrega es el 23 de diciembre. Entonces no sé para cuándo sea. Estoy seguro que es para el 29. Sí, estoy seguro que es para el 29. De hecho, a ver, si me dan un minutito lo puedo revisar en el aula virtual. Y si no es así, pues podríamos incluso modificar la fecha, pero en sí ustedes cuentan con alrededor de 2 semanas, ¿no? 2 semanas para preparar el video. ¿Vamos? Sí, para el 29. Para el 29 la entrega. Ya, David. Sí, profe, disculpe, ayer estaba viendo en el aula virtual y ¿Ya? me había salido que no había intentado hacer como que el repaso de la clase 2 y 3. Ya, pero yo sí ¿Ya? hice ese cuestionario. Entonces, ahí me sale que incluso está debido, como que no lo he hecho. Y claro, no podía hacerlo ayer porque se cerraba el 15. Entonces dijo que no Claro. podía, digamos que hacer cosas respecto al aula virtual, pero dijo que yo podía hablar con alguien. Y claro, es nota, entonces sí quisiera ver cómo
¿Qué Ya, pasó ahí? envíame un correo, por favor. Envíame un correo, por favor, con este caso, para ver si yo puedo dar solución. Si no, yo le informo a la cátedra para ver qué medida se toma. Perfecto, profe. Muchas gracias. Ya, de nada. A ver, sí, el video es para el día 29. Ustedes tienen 2 semanas para preparar el video. Vamos a confirmar que es para el 29. Listo, chicos. Bueno, si tienen consulta, nos vemos en la tarde, ¿ya? Y si no, ya la siguiente semana. Listo, se cuidan todos. Un buen día.